Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos las diversas facetas del fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. En este podcast buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Desde las razones que impulsan a las personas a buscar un nuevo hogar hasta las contribuciones que los migrantes hacen a sus comunidades de origen y destino. Hablemos de migración, busca arrojar luz sobre este tema tan crucial en la actualidad. Acompáñenos en este viaje, donde exploraremos las complejidades de los movimientos migratorios, sus desafíos y sus aspectos positivos. Juntos descubriremos la riqueza cultural, la resiliencia y la diversidad que caracterizan a las comunidades migrantes en todo el mundo. Así que prepárense para sumergirse en estas conversaciones apasionantes y enriquecedoras. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a presentar el boletín Hablemos de Inmigración correspondiente a este mes de agosto, en el cual, pues tenemos bastante información interesante para todos ustedes, en el cual, como saben, revisamos prensa nacional e internacional para intentar traer un poco de todo lo que tiene que ver con este fenómeno de los movimientos migratorios, específicamente la migración irregular, todo lo que conlleva a que personas, millones de personas hayan tenido que verse obligadas a dejar sus lugares de origen y todavía lo estén siendo, y cómo es que intentan llegar a lo que hace algún tiempo era el sueño americano y que cada vez se convierte más en una pesadilla con un gobierno totalmente represor como el de Donald Trump. Como es costumbre, hacemos nuestro editorial. En esta ocasión hablamos sobre el intento de impulso de esta ley de dignidad, en el cual hacemos una recopilación ahí de diferentes datos que son sumamente importantes. Una ley que intenta legalizar la esclavitud, hacerla formal, una ley que no es nada digna, más sin embargo, aún así, a pesar de todas estas contradicciones y estas cosas negativas que tiene esta ley, es duro tener que aceptar que esta ley les permitiría a muchos migrantes, muchos migrantes, poder vivir mejor de lo que están viviendo el día de hoy. Es una lástima tener que ver este intento de dádiva que ofrecen estos representantes allá de Estados Unidos, tanto la demócrata como la republicana, que impulsan esta ley, en el cual no tiene absolutamente nada de digno. Es el intento de abusar todavía más de los migrantes, pero aún así hacemos una revisión de que en cierto modo es algo que sí ayudaría bastante a las personas, pero que también es un verdadero reflejo de lo que es la ideología y lo que busca el gobierno en sí de Estados Unidos, en el cual el día de hoy con Donald Trump, pues evidentemente este ser sumamente xenófobo, se amplifica todo este daño que tanto republicanos como demócratas han querido estar haciendo por tantos años, y que de repente pasa desapercibido por algunos en estos momentos donde hay una política totalmente xenófoba por parte de Donald Trump. Ya iniciando en los artículos que traemos para ustedes, primero queremos traer este artículo de Paula Carriosa, titulado "Aloha, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, una muestra que revisa de manera profunda el fenómeno migratorio". Es una exposición que se hace en la Universidad de Puebla, en donde se inicia y se habla bastante de el programa Bracero, el cual bien especifican aquí que no era los trabajadores no eran migrantes, puesto que eran trabajadores temporales que iban a trabajar y se regresaban, pero ya hemos dado cuenta nosotros en las investigaciones y las presentaciones que hemos hecho sobre el tema migratorio, cómo este programa Bracero es el que impulsa y ya fomenta esta necesidad del mexicano de ir hacia Estados Unidos a buscar mejores condiciones
salariales, lo cual, bueno, pues abre la puerta a la que después se termina este programa. Ya hay una costumbre de los mexicanos, de los latinos, en estar yendo a Estados Unidos porque hay mejores salarios, y ahí es donde ya se empieza a dar este flujo irregular de migrantes. Después traemos otro artículo de Emir Olivares Alonso, en el cual, para hablar de la importancia de los migrantes, este artículo se titula "El Producto Interno Bruto generado por latinos en Estados Unidos en el 2023 fue de 4.1 mil millones de dólares". Aquí nos habla de la importancia que tienen los migrantes, en el cual, bueno, pues habla de este 2023, en donde esta cantidad de 4.1 mil millones de dólares supera los que desde el 2022 de 3.700 millones del año anterior, lo cual, bueno, pues nos da una idea de la verdadera importancia que tienen los migrantes allá, todo lo que contribuyen, y que también es por ello que este intento de ley del Dignity Act, del Dignity Act, a lo que impulsa es que, aparte de todo esto que ya generan los migrantes, todavía les quieren recargar la mano con un 1% sobre su salario, prácticamente a perpetuidad, para que puedan estar ya de manera legal en Estados Unidos, o sea, todavía quererle sacar más. Aquí nos informan que esta cantidad de dinero representa solamente el 19.5% de la población estadounidense. Los latinos son responsables, o sea, ese es el número de latinos que hay en relación con la población estadounidense. Evidentemente aquí se toman tanto documentados como indocumentados, latinos en general, pero ellos son los responsables del 30.6% del crecimiento del Producto Interno Bruto en el 2019, lo cual pues muestra esa importancia que tienen los migrantes allá en Estados Unidos. Después vamos con un buen artículo de Pedro Miguel, el cual hace una crítica a esta persona. Con este artículo dice de caníbales y narcos, y aquí habla de cómo esta Kristi Noem, quien es la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, relató en público que el servicio de alguaciles detuvo a un extranjero en situación irregular, al cual identificaron como caníbal, y dijo que fue sometido y deportado en un vuelo hacia ¿cómo se llama? Y que en ese vuelo literalmente la persona se comió sus propios brazos, pese a que, como es bien sabido, las personas que son trasladadas en estos, cuando son deportadas, y esos van esposadas, no es que vayan libres, lo cual pues evidentemente habla de una desinformación, en la cual aquí Pedro Miguel pues sí tacha hasta de algo estúpido lo que está diciendo esta persona, pero más allá de esto, sino que los medios de comunicación, muchos de ellos replican exactamente esto, y esto no es nuevo. Recordemos que ya Donald Trump durante su campaña electoral había dicho que los haitianos, y no dijo los haitianos, sino los migrantes venían y se comían a sus perros, a sus gatos, y para después decir, fue un error, no es cierto, ya nos dimos cuenta de que no, pero pues ya el daño estaba hecho, porque puesto que mucha gente realmente cree lo que estas personas hablan. Después pasamos ya un poco más también a lo que es esta política de Estados Unidos, en donde ya lo había mencionado, me parece que el mes pasado, y en varias ocasiones he dicho esto, que lo que está haciendo Donald Trump, en el cual él prometió que iba a ir por los migrantes, que fueran criminales, ese fue su discurso de campaña, y que el día de hoy ya tiene una nueva doctrina. Tenemos un artículo de Maribel Hastings titulado "La doctrina Trump, deslegalizar para deportar". ¿Qué es lo que está haciendo Donald Trump para poder conseguir sus números? Bueno, sabemos que los migrantes indocumentados, aquellos que son criminales, ya están yendo por ellos. Se sabe muy bien que los indocumentados que no son criminales son gente que trabaja bastante, que son muy importantes para la economía de Estados Unidos, y que no se persiguen con la misma vehemencia con la que se están persiguiendo a los otros, aunque han sido arrestados de manera colateral, y lo vamos a hablar más adelante en otro artículo que traemos. Pero aquí lo que está haciendo Donald Trump es que aquellos que ya tenían un permiso de trabajo, que tenían un estatus temporal, el parol, etcétera, les ha empezado a quitar todo eso para, de estar de un modo regular, pasar a un irregular, y pedir inclusive que una vez que se ha cancelado este TPS, les pide a estas personas que se autodeporten cuando no existe esa autodeportación, porque ellos estaban legalmente. O sea, si se les retira, simplemente se les pide que dejen el país,
pero obviamente Donald Trump lo que quiere es justificar números y utiliza la palabra deportación para decir, ya ven cómo si estamos deportando tanta gente, cuando en realidad es imposible que Estados Unidos deporte a todas las personas que carecen de documentación legal para estar allá, puesto que su economía depende en gran parte, lo vimos con el Producto Interno Bruto que generan los latinos, que gran parte es por los trabajos que hacen los indocumentados, que es sumamente importante para la economía de Estados Unidos, pero aquí en este artículo nos presenta algo que ya habíamos nosotros dicho desde antes, y esto viene a reafirmar que es algo que sigue y seguirá haciendo Donald Trump, lo cual también pone en duda en el que algún tipo de ley como esta ley dignidad, que no es nada digna, pudiese avanzar, puesto que no le interesa a Donald Trump arreglar la situación, le interesa lucrar con esa situación de los migrantes, y pues no pasaría ningún tipo de reforma. Ha habido otra impulsada por otro legislador demócrata, que era nada más ajustar la ley del 1929, pero esa evidentemente tiene menos posibilidades de avanzar en un gobierno como el actual, aunque sería la más fácil. Otra de las acciones que está haciendo Donald Trump, lo tenemos en este artículo: Estados Unidos amplía zonas militares a 1/3 de la frontera con México. La medida genera críticas, y aquí es un tema para estudiar bastante, para analizarlo, puesto que no nada más es el poner todo lo que representa poner al ejército en la frontera. Primero es cierta agresión hacia su país vecino al empezar a poner bases ahí, lo cual tendríamos que tener cuidado por esto de la injerencia y el querer estar entrando a nuestro país a poder hacer ciertas cosas. Recordemos que hace ya varios meses se llevaron a uno de los capos más importantes de México, y no se supo si había sido un error de esta persona que se subió al avión y llegó a Estados Unidos, o se había sido secuestrado. El día de hoy no se ha respondido cómo es que llegó él allá, y que bueno, pues que estancia del ejército en la frontera pues igual despierta muchos problemas. Pero más allá de esto, en este artículo nos dice que primero nos informan que han colocado a miles de estas de advertencias en la frontera, avisando que ya es área restringida, y que esta base del ejército es el que se está haciendo cargo. Y evidentemente esto trae muchos problemas, puesto que la gente que pasa de manera irregular ya no solamente es que estén entrando a territorio norteamericano, sino que están invadiendo una área que es del ejército. Aquí nos dice que más de 1,400 migrantes han sido acusados de invasión de territorio militar, lo cual enfrenta una sentencia de prisión de 18 meses por una primera ofensa. A esto le tienen que sumar el cargo de ingreso ilegal al país, que conlleva hasta 6 meses de detención. Después de eso, la mayoría son entregados a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para que sean deportados. Entonces, aquí vemos el negocio que es la migración. Veo la manera en que te pueda dar más tiempo en una prisión, lo cual beneficia, porque son prisiones privadas que las paga el pueblo norteamericano, y que va el dinero a ensanchar bolsillos de unos cuantos que son los dueños de estas prisiones, aunque violen derechos, y vamos a hablar también de ello. Y después, ya que pasaron todo este tiempo estando en ese centro, es entregado ¿cómo se llama? A la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para que sean después estas personas ingresadas en un centro de detención migratorio, y que ahí también pasen más tiempo, generando más ganancia para estas personas que son los mismos dueños de estos centros de detención. Pero también aquí tendrá que, en este artículo nos hablan de las molestias para los ciudadanos norteamericanos que están y que viven y que transitan sobre esos territorios, en el cual el día de hoy ya no pueden hacerlo, puesto que ya está ocupado por el ejército. Y de ahí ese control que podría tener, y que tendríamos que ver en donde a lo mejor y se está preparando Donald Trump para un eventual golpe de estado, para él perpetuarse en el poder, teniendo al ejército de su lado y ya teniéndolo desplegado en diferentes puntos. En el caso de la frontera, diciendo que es para defender la frontera, cuando en realidad puede ser para evitar cualquier brote que puede estar en contra de él. No debemos de dejar de ver esto, y ahorita vamos a hablar más sobre ese asunto. ¿En qué tanto no le interesa a Donald Trump y a su gobierno el ciudadano norteamericano, al cual pues que votó por él? El día de hoy lo vemos con este artículo. Lo encontramos en el portal de El Comercio de Colorado, titulado "Beneficiarios de Medicaid reemplazarían a trabajadores del campo reemplazarían a trabajadores del campo al ser deportados". Aquí nos dice que la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brock Rawlings,
confirmó que no va a haber ningún tipo de arreglo hacia los indocumentados, que se están buscando las deportaciones masivas, sin excepción, ni siquiera para los que trabajan en el sector agrícola, que ya habíamos visto que hace unos meses Donald Trump había dicho que iba a detenerse un poco ahí porque se estaba afectando bastante. El día de hoy salen a contradecir lo que dijo él para mostrar la verdadera postura, y aquí nos dice que la postura del gobierno es clara. Dice que quieren una fuerza laboral 100% estadounidense. ¿Y qué es lo que van a hacer para sustituir estos migrantes? Dice, pues todos aquellos que están utilizando el Medicaid. Los vamos a meter ahí, todos los que están aplicando para algún tipo de ayudas, asistencia social, los vamos a meter en estos trabajos, lo cual habría que preguntar a estas personas si están dispuestos de hacer el trabajo que están haciendo los migrantes indocumentados por el salario que se les está pagando, puesto que no les van a pagar más. Entonces vemos cómo totalmente están en contra de su propio pueblo, y además que a pesar de eso no se darían abasto para poder sacar adelante. Pero esa es la ideología de ellos y no van a cambiar, puesto que lo que quieren ellos es el negocio que deja el tener a las personas con este miedo, arrestándolos, quitando programas sociales que ayudan a los ciudadanos norteamericanos, etcétera. O sea, es una ideología o un tipo de gobierno que va absolutamente en contra de todos. En otro artículo también de lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump, aquí tenemos de Alexandra Mendoza y Terry Figueroa. La administración Trump pide al sheriff de San Diego datos sobre todos los reclusos no ciudadanos pese a ley estatal. Aquí existe una ley, la cual está vigente desde el 2018, la cual permite ciertas cosas o transferencias a las cárceles de los condados, transferir a una persona a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas si agentes federales presentan un orden de arresto penal por una violación de una ley federal de inmigración, la cual debería de ser notificada. Y aquí hay dos cosas. Una es algo que no existía, no sé qué este acto esté funcionando. Experiencia vivida es que yo, por ejemplo, soy detenido antes de esa fecha y evidentemente ahí, en cuanto tú eras detenido por cualquier cosa, en automático se le avisaba a ICE y ahí se te entregaban ahí sin ningún tipo de orden de arresto, simplemente te pasaban. El día de hoy, pues todo indica que ya no, que a menos de que ICE ya te esté buscando, no deberían de entregarte, lo cual hay que ver si realmente está pasando. Pero más allá de esto, que esta ley, si tú tienes un conflicto ahí que tendrías que arreglar por los medios legales, pues puede ser que ni siquiera termines de poder hacerlo, porque ahí llegaría en automático, te agarraría y te sacaría. ¿Qué es lo que pasa y cuál es el problema para los ciudadanos migrantes que están, los migrantes que están allí en Estados Unidos? A ti te detienen por cierto delito y estás en corte. Y van por ti, te arrestan, no han terminado tu proceso, la corte no sabe que ya fuiste deportado, que fuiste sacado, entonces pues vas a ser encontrado culpable en automático porque no te vas a poder defender. Se te pueden imponer penas de prisión o multas que, si en dado caso la mayoría de los migrantes que han llevado mucho tiempo van a intentar regresar allá y que ya van a tener que venir con este problema de que no pudieron terminar su proceso, y cuando llegan pues ya tienen un orden de aprehensión. Y eso a mí me pasó en el 2010, que yo salgo, a mí se me dice que puedo salir. Yo cuando regreso meses después a Estados Unidos, la mala información que a mí me dio el abogado, el abogado de oficio que tenía hacia la Corte de San Diego, yo pensé que no tenía ningún problema, y en cuanto voy llegando yo ya tenía un orden de arresto porque no me había presentado a las siguientes, a seguir mi proceso que yo tenía que haber enfrentado. Tuve que ir a corte, y lo bueno es que cuando me presento, la juez que me atiende, que ve mi caso, por la buena voluntad yo de presentarme voluntariamente, me quita el orden de arresto y me permite terminar mi proceso en libertad. Pero si alguna persona pasa por lo mismo, a lo mejor no hubiera ido, y con esto, si hubiese yo sido detenido en la calle, con esto de arresto hubiera tenido que pasar tiempo en cárcel, donde pues evidentemente pues por la mala información que de repente se da, y es uno de los peligros que hay con este tipo de medidas de ICE que está agarrando. Cuando hablaba de lo que está buscando Donald Trump, de esto de un golpe de estado, traigo a colación este artículo
que no tiene que ver nada con migración aparentemente, pero que tiene que ver mucho al mismo tiempo. Son The Proud Boys, los chicos orgullosos. Esto está de una página de internet, los invito a que la revisen, está muy interesante. Este es programa sobre extremismos, y aquí nos habla un poco de los Proud Boys, que son una organización neofascista de extrema derecha fundada por Gavin McInnes en 2016, formada justo antes de las elecciones presidenciales del 2016. Los Proud Boys saltaron a la atención nacional como resultado de sus repetidos enfrentamientos violentos con grupos antifascistas durante las protestas en los campus universitarios y durante las protestas del verano del 2020 de Black Lives Matter. La membresía de la organización está abierta exclusivamente a hombres. ¿Cuál es su ideología? Gira en torno a lo que ellos describen como chauvinismo occidental, o la afirmación de que la civilización occidental es superior a otros, o sea, los blancos, como la islámica u otras culturas no estadounidenses ni europeas. Además, el grupo enfatiza los roles de género tradicionales para hombres y mujeres y se oponen firmemente al feminismo, a los derechos LGTBQ y otros movimientos de justicia social que perciben como amenaza de masculinidad. Si ustedes ven estos, básicamente lo que Estados Unidos habla sobre los Mara Salvatrucha, cómo salen ellos tatuados, etcétera, es lo mismo, nada más que blancos. Estos se creen mejor. Estos son los que participaron en el intento de golpe de Estado cuando Donald Trump pierde ante Joe Biden. 1,500 personas de ellas fueron perdonados en cuanto Donald Trump entra a la presidencia en automático, de que se les acusaron de ser terroristas. Y que estaban encerrados, él los perdona y los deja en libertad. Ahí es en donde viene el que tenemos que seguir muy de cerca a este grupo, que no es tan grande, pero que tiene cierto poder armamentístico, están armados, tienen dinero, pero lo peor de todo es su manera de pensar, la cual es sumamente retrógrada y que es peligrosa, y habrá que estarlos siguiendo, porque hay que cuidarse mucho de estos, que son muchos de estos también los que están utilizando las tácticas de cubrirse la cara, como lo está haciendo ICE, y ahorita vamos a hablar de ello, para secuestrar a migrantes. Llegan, son cazarrecompensas. Se supone que no hay un convenio con ICE, mas sin embargo en algunos estados se ha hablado que ICE está pagando porque les entreguen migrantes, y estos son, y hay que tener mucho cuidado aquellos que son detenidos, de cuáles son sus derechos, que tienen que ver que estén bien identificados, no contestar nada a una persona aunque aparentemente sea de ICE, se tiene que identificar bien, si no, no hablo y no me puedes arrestar, hablarle a la policía. Habrá mucho que hacer exactamente en este tema, y son sumamente peligrosos estos tipos por lo que representan y hacia dónde podría llevarlos el mismo discurso de Donald Trump, en donde ellos se están viendo empoderados para poder violar la ley sin ningún problema, sin ningún temor de que los vayan a castigar. ¿Qué es lo que está pasando también? Y parte de lo que ocurre con este discurso de Donald Trump de agarrar delincuentes, que ya vimos que no lo son, ya hablamos de la importancia de la comunidad latina. El día de hoy vamos en este artículo de Arturo Sánchez Jiménez, nos informa que solo el 1.42% de los procesos en cortes migratorias son por conductas delictivas. Pese a que el gobierno de Trump vinculaba la migración irregular con la criminalidad, aquí podemos ver que solamente el 1.42% de nuevos casos registrados en lo que va del año fiscal 2025 en las Cortes Migratorias de Estados Unidos están relacionadas con alguna acusación criminal distinta al cruce ilegal de la frontera. O sea, es lo único, la mayoría de los que han sido detenidos, lo único que han hecho mal es pasarse sin documentos, porque no hay una medida para pasarse con documentos, y hay una necesidad en Estados Unidos que requiere mano de obra de los migrantes, aunque lo quieran negar. Pero vemos cómo esto de esta criminalidad es algo que hacen sistemáticamente, y no solamente con la comunidad latina, sino con los migrantes, sino inclusive con la comunidad afrodescendiente, que también hacen exactamente lo mismo, decir ellos son los criminales y dejar de ver o perseguir, en este caso, a los blancos. Es importante hacer ver esto porque muchas de estas personas que han sido detenidas precisamente por cualquier causa, porque estaban en donde no debían de estar en ese momento, porque iban a arrestar a alguien, y no nada más a esa persona arrestaron, sino que arrestaron a alguien más. Otro de los datos alarmantes aquí, o que nos muestran la realidad, ese artículo de Arturo Sánchez, mayoría de paisanos detenidos en redadas llevaban más de 10 años allá, lo cual
pues nos presenta el panorama del gran problema que tienen estas personas, puesto que después de 10 años de estar detenidos ya están establecidos, ya tienen una manera de vivir tranquila, regular. El que no se hayan metido en tantos problemas, pues también nos enseñan del buen carácter moral de la comunidad latina que va allá simplemente a trabajar y que no tiene nada que ver con el discurso de Donald Trump que los criminaliza una y otra vez. Y bueno, pues esto también es para tener en cuenta. Aquí lo he mencionado yo en varios espacios, en donde el apoyo que está dando el gobierno de México con el México Te Abraza es bastante importante para un sector de migrantes que son los que normalmente van llegando a Estados Unidos, que no tienen ya ni para regresarse, y que esta ayuda que le está dando el gobierno mexicano es súper importante para ellos, pero que deja fuera a una inmensa mayoría de migrantes que llevan muchos años en Estados Unidos y que esa ayuda es insuficiente, no les alcanza. ¿Por qué? Porque ya tienen una vida establecida, tienen familia dentro de Estados Unidos, tienen familia que mantener en sus lugares de origen, y lo cual la ayuda que se les da a México para regresarse pues no resuelve su problema, puesto que ellos se fueron por carencia de oportunidades en México, y que tendrá que verse hacia adelante qué es lo que se puede hacer para ayudar a ellos. En una reunión que tuvimos donde estuvo presente la encargada del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, Tatiana Cloutier, ella ya hablaba que para el próximo año ya va a haber medidas para que los migrantes puedan empezar a invertir en México. Esto es de vital importancia, es muy tarde, hasta el 2016, esto tenía que haber empezado ya desde hace mucho, para que los migrantes ya tuviesen algún colchoncito para que, en dado caso de que fuesen detenidos, poder llegar a México de una mejor manera, algo que se tiene que trabajar todavía bastante. Bueno, volviendo al tema de ICE, a quién está deteniendo y cómo los está deteniendo, tenemos este artículo de la agencia AP. Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos defiende arrestos en cortes de inmigración tras demanda. Aquí nos dice que Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional para Asuntos Públicos, dijo el jueves a esta Associated Press que arrestar a personas en corte de inmigración es más seguro para los agentes porque los inmigrantes han pasado por medidas de seguridad y han sido revisados en busca de armas. O sea, justificando que están violentando la ley al entrar en una corte donde están siguiéndose la ley precisamente para arrestar a personas, lo cual, bueno, pues habla muy mal de ICE, en el que igual, y ahorita vamos a ver de lo que están cubiertos de la cara, donde cubren su integridad. ¿Por qué la cubren? Porque están haciendo algo que no deberían de estar haciendo. Están violentando la ley, no están respetando los derechos humanos de absolutamente de nadie, y evidentemente buscan las maneras. No lo están haciendo porque sea más seguro, sino porque saben que ahí pueden obtener en automático a la gente sin tener que estarla buscando. Nada más llegan y les caen solitos los migrantes indocumentados, son arrestados y son sacados. Aunque ICE no tenga órdenes de arresto para esas personas, ha habido varios videos en donde se les está preguntando, enséñame el orden de arresto, no hacen caso y se siguen de lleno. Y no puedes demandar a la gente porque le pides identificación y no te la dan, no te dice quién es, no te dice su nombre, no te dice su número de placa. Están totalmente actuando en la clandestinidad, y eso es uno de los problemas con los que se enfrenta el día de hoy nuestra comunidad allá en Estados Unidos. Hablando de esto de las máscaras, ya se propone también de esta misma agencia, no está ¿cómo se llama? Del portal La Tribuna Hispana, nos presenta este artículo. Senadores proponen ley para desenmascarar agentes de ICE. Aquí nos hablan de la Ley Visible 2025, en donde propone estándares de identificación visible para el cumplimiento de la ley basado en inmigración. Esta ley, propuesta de ley fue presentada por los senadores demócratas Cory Booker de Nueva Jersey y Alex Padilla de California, quien es miembro de mayor rango en el subcomité de inmigración del Senado. Alex Padilla también ha presentado una ley para reactivar la ley de 1929 del registrarse las personas que entraron desde hace cierto tiempo como migrantes, la cual dudamos mucho que vaya a pasar, pero es una de las leyes que también está él impulsando. Y aquí, bueno, pues lo que quieren exactamente que ahí se quite estas cubrebocas o estas máscaras que están utilizando por muchos factores, porque si son policías y están haciendo lo que deben de hacer, deberían de poderse identificar. Pero además de que esto de estar con la cara cubierta está siendo también utilizado por los cazarrecompensas, y entonces la gente tiene esa incertidumbre de quién realmente los está persiguiendo.
Bueno, en cuestión de la atención que se le está dando a los migrantes en los centros de detención, que hablamos del negocio que es para ellos, tenemos este artículo del portal La Conexión USA, suben las muertes en centros de detención de ICE. Aquí nos dice que al 1 de julio de este año se han registrado 13 muertes en centros de detención de ICE, lo cual supera a todo lo que hubo en el 2024. Nos hablan de las víctimas, un cubano de 75 años, un migrante en Miami, además de Jesús Molina Bella, quien aparentemente se quitó la vida en Atlanta. Aquí lo curioso es el número de muertes que hay, que acaba de ver si alguno de estos es mexicano, pero recientemente también nos salieron artículos de que el consulado mexicano ha estado yendo a esta prisión nueva de Alcatraz de los Caimanes, y me pareció interesante cuando leo el artículo y dice, el cónsul dice que aparentemente, que se entrevistó con varios mexicanos allá y que aparentemente están bien, pero no dice qué le dicen, o sea, no hace la pregunta, no les preguntó a ellos si estaban bien o no. Ahí se hubiera preguntado y ellos hubieran dicho estamos bien, él diría me presenté, le pregunté a los detenidos y ellos dicen que están bien. Entonces una cosa, y ahí es cómo cuidan, y ese es el gran problema, que cuidan la diplomacia, pero en esa diplomacia se va la seguridad de los mexicanos. Una cosa es aparece que se ven bien y otra cosa es que estén bien. Para eso se tendría que preguntar si están bien, si han sido respetados todos sus derechos, porque si tú le preguntas a un migrante que se ha detenido, ¿estás bien? Pues él puede decir que sí, porque no sabe de los derechos de los que debería de estar gozando. Si se le informa, ahí ya puede despertar la conciencia y decir, no, cada vez que creo que no me están tratando como deberían de tratarme, porque cabe señalar que ICE para eso le paga a los centros de detención, para tener un mínimo de seguridad en las personas que tiene recluidos, que como hemos visto las fotos de este centro de detención, están totalmente amontonados, son demasiados en condiciones que no son dignas de una persona que es detenida simplemente para ver su estatus migratorio. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo mal ICE? Pues aquí tenemos este artículo de La Opinión. Abogado de ICE renuncia por desacuerdo con acciones contra indocumentados. Aquí esta persona de nombre Adam Boy, abogado de 33 años, dejó su trabajo porque dijo que las nuevas políticas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump, la agencia dice debería estar deteniendo al menos a 3,000 migrantes al día. Ese es el número que se les está poniendo, lo que implica también abrir o avanzar en los procesos legales correspondientes. Pero él agarra y dice, se está destinando demasiado tiempo en detener a los migrantes cuando hay mucho trabajo que hacer para detener a verdaderos criminales, y que no está haciendo ICE simplemente por cubrir las expectativas de Donald Trump. Finalmente alguien no se siente a gusto con lo que está haciendo, no es nada ético y decide hacerse a un lado. Que esto además nos da un panorama de cómo está la situación dentro de ICE. En otro artículo, Redadas de ICE, conoce la diferencia entre orden judicial y orden administrativa. Les traemos este artículo para que vayan, más o menos es para informarse, para que se vayan dando cuenta cuál es la diferencia de una a otra. La orden judicial le permite a ICE ingresar a la casa o espacios privados en un trabajo. Está firmada por un juez, algo completamente verificable, y el documento tendrá el nombre de un tribunal estatal o federal en la parte superior, como Tribunal Supremo del Estado de tal lado, o el estado donde esté el operativo. ¿Cuál es la diferencia? La orden administrativa, esa la emite ICE, no le permite a ICE entrar a un espacio privado. El documento está firmado por algún supervisor de ICE y no por un juez. Este documento puede leerse también que pertenece al Departamento de Seguridad Nacional. Entonces, si alguien ve un documento que dice exactamente esto, que es del Departamento de Seguridad, significa que no es válido para poder entrar al hogar, y entonces no deben de abrir la puerta, no deben de abrir su carro, no deben de dar información. Hay que seguirse informando sobre de esto. No esta es la única medida que vamos a dar. Tenemos este artículo: activistas crean base de datos para identificar a los agentes de ICE. Aquí nos hablan de dos plataformas en internet que salieron. Una es ICE, PY.org, y la otra es ICEList, ICELIST.org.
.is, la cual tienen el mismo propósito: recopilar fotos de identificadores personales de agentes de inmigración. La primera, la icespy.org, funciona. Tú le tomas la foto a la persona y en automático te dice si sí es o no es, o está en la base de datos de ICE. Aparece ahí, todo está bajado de redes sociales del mismo ICE y de las personas que son públicas. Y el otro, el ICE List, ese sí viene un poco mejor desde mi punto de vista. Puedes entrar y estar viendo los operativos que hay en las diferentes ciudades. Hay unas alertas que están actualizándose. Evidentemente, pues hay mucho trabajo, mucha área que cubrir, y que no creo que sea muy confiable de que si dice que no está pasando algo en un lugar no esté pasando, pero sí sirve un tanto para empezar a revisarlo. Los invitamos a que lean el artículo y que visiten las páginas. Es importante el estar informados. Ya pasando de este lado de México, cuando se quiere combatir la violencia, las causas que causan, una de las causas que causa que origina la migración, pues tenemos al tráfico de armas, y ese pues viene de Estados Unidos para acá. Tenemos este artículo de Andrea Becerril: detecta la defensa 11 rutas de tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México. Aquí nos habla que la Secretaría de Defensa Nacional ya ubicó 11 rutas por las que pasa el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México, provenientes casi la mitad de los casos de Texas. Esto lo señala un informe de las Fuerzas Armadas. Aquí de los qué tanto está pasando, habla de 5.869 armas de fuego, 31.868 cargadores, más de 1.2 millones de cartuchos y 289 granadas. Lo que representa esto, pues un golpe significativo a los cárteles. Estas cifras son de cosas que se lograron confiscar. Más sin embargo hay que ver si esto es lo que se logró quitar, qué tanto entró, que siempre es más lo que entra que lo que se confisca. ¿De dónde entran más? De Texas. De ahí proviene el 43% de las armas ilegales. Texas, un estado totalmente contra de la migración, pero vean cómo le vende armas al crimen organizado. Es el que más tiene, seguido por Arizona con el 22%, otro de los estados también en contra de la migración, y solo 9% de California, que es un estado más tranquilo. Y aquí, bueno, nos dan todas las rutas que pasan, donde pasa droga, armas de Estados Unidos hacia México, y pues si esas son las que se tienen identificados de armas, lo más seguro es que sea el mismo número, si no es que mayor, el que hay de drogas hacia allá, puesto que es la misma mafia. Yéndonos ya más hacia el sur, fuera de nuestro territorio, vamos a hablar, ya tenía rato que no hablamos de la selva de Darién. Aquí donde dice que Mulino cerró el Darién a migrantes durante su primer año como presidente. Este es un artículo de la agencia EFE, y aquí pues nos habla de cómo está la situación exactamente ahorita en la selva de Darién. Hemos hablado de que hay había mucha migración ya de retorno, personas que estaban llegando al Darién, pero ya no del lado de Colombia, sino ya yendo hacia el sur para regresarse a sus países. Y nos hablan de estos centros de detención, de estas estancias donde en cierto momento Panamá estuvo recibiendo a 500,000 de personas en el 2023, y que poco a poco ha bajado hasta índices en el cual el día de hoy casi todos los migrantes ya no están cruzando por esa ruta. Permanece abierto el centro de retención de San Vicente, pero aquí informan que ya está prácticamente vacío, puesto que en este momento los flujos migratorios han bajado bastante. Esto lo traemos de información para poder comparar también cuando las acusaciones de Donald Trump, donde dice que sigue este flujo de personas y etcétera, y de drogas, ver cómo no es real. Están bajando, y si están bajando aquí, evidentemente están bajando allá en mayor grado. Y esto es para igual informar a la gente de que pues Donald Trump miente constantemente. Y aquí pues ya casi para terminar nos vamos hasta Europa. ¿Qué está pasando allá? Que es algo de lo que tenemos que tener, eso lo traje a colación porque tenemos que tener mucho cuidado de lo que está pasando en México, que no llegue a suceder lo que pasó en España. Este artículo de Juan Ortiz: protestas contra migrantes con gritos de "Viva Franco" terminan en violencia en España. Aquí nos informan que en la localidad de Torre Pacheco, en Murcia, hubo protestas que se derivaron en actos violentos contra personas migrantes, principalmente de origen magrebí.
los manifestantes convocados por las organizaciones identificadas con la ultraderecha corearon frases como "Viva Franco" y "Moros fuera", al tiempo que lanzaban piedras y otros objetos contra viviendas y personas. Estas protestas iniciaron tras la circulación en redes sociales de denuncias sobre supuestas agresiones cometidas por jóvenes migrantes. Por eso hablamos de estos mensajes que de repente da Donald Trump y todo su séquito de su servidumbre que está ahí en los principales puestos de seguridad nacional en Estados Unidos, que estas cosas de caníbales, de comerse perros, gatos, etcétera, sí de repente llegan a tener un impacto mediático, sobre todo en la extrema derecha, que a pesar de ser una extrema derecha que está posicionadamente económicamente bien, con aparentemente estudios, todo parece indicar que de cerebro no tienen absolutamente nada porque se creen todo. No investigan y reaccionan. Y aquí tenemos que tenernos cuidados. ¿Por qué? Porque ya en México se intenta instaurar un partido de extrema derecha con el tipo Verástegui, con Salinas Pliego, que en el cual tendremos que tener mucho cuidado de lo que ellos dicen y asegurarnos de informarnos bien y de asegurarnos de que estas mentiras tumbarlas. ¿Para qué? Para que en nuestro país no crezca la xenofobia, porque esto, aunque creo que estamos un tanto lejanos, sí es posible que pudiese llegar a suceder. Ya también casi para terminar, nuestro reporte de nuestro compañero Raúl Yarul de lo que está pasando allá en El Salvador, controlar la justicia para desmantelar la salud, pues nos da el balance de cómo está, de qué está ocurriendo allá en El Salvador, con todas estas acciones del gobierno de Nayib Bukele, en donde pues el día de hoy se está afectando al sector salud, sigue reprimiendo a las personas y cada vez hay un más grande enojo social, y que vamos a ver hacia dónde va Nayib Bukele, que es un experimento, se está utilizando por parte de Donald Trump a El Salvador para hacer ciertas cosas. Inició con lo de la criptomoneda, algo que también ya Donald Trump lo ha hecho, con la megacárcel que el día de hoy funciona como centro de detención para Estados Unidos para que mande a las personas allá. O sea, todo lo que hace es un experimento de lo que quiere hacer Estados Unidos, y pues evidentemente en un país como El Salvador, en donde pues afecta bastante por todas las carencias y las necesidades que presenta. Y pues ya por último, hemos estado en estos meses trayendo un poco de ejemplos de qué seguir para la lucha en contra de la xenofobia, en contra de esta discriminación, clasismo, racismo, etcétera, que hay en nuestro país. Pues el día de hoy nos toca hablar de este personaje, Mamdani. Tenemos este artículo de Ilan Semo, El socialismo en tiempos de Mamdani. Si no lo conocen, véanlo. Es Zoran Gwami Mamdani. Nació en Kampala, Uganda, en 1991, es de origen hindú. Migrante, llega a Estados Unidos, se naturaliza y el día de hoy está contendiendo para llegar a la alcaldía de Nueva York. En 2015 se unió a las organizaciones que apoyaban el acceso a una vivienda digna en el distrito de Queens. Para el 2020 devino concejal por el Partido Demócrata, cargo que refrendó sin oposición en el 2022 y en el 2024. Durante esos años se afilia al Democratic Socialists of America, el DSA, fundado en los años 90. Es una organización que viene de, ¿cómo se llama?, de una separación en el Partido Socialista, en donde pues el DSA se conforma esta organización y ha crecido de manera insólita. En el 2015 contaba con solamente 6,000 miembros. Para la campaña de Bernie Sanders en el 2016, de las redes sociales y grupos de apoyo durante la pandemia, su militancia aumentó a 90,000. Pero el día de hoy ya supera los 300 representantes electos distribuidos entre los congresos y los parlamentos y consejos locales. El principio no es aventurado a afirmar que esta peculiar organización está redefiniendo lo que significa hoy la izquierda o su idea de socialismo, sobre el socialismo. Lo importante de esta organización es que no participa directamente en las elecciones, pero sí apoya candidaturas normalmente del Partido Demócrata
o independientes, totalmente en contra de el partido republicano, pero que va creciendo, que es una fuerza que cada vez se ve más importante, y lo cual lo importante esto a veces va a ser muy difícil cambiar en Estados Unidos a los partidos que están contendiendo por la presidencia en este momento, pero se puede avanzar como lo está haciendo el DSA para superar, por ejemplo, estos representantes, los que, ¿cómo se llama?, como concejales en el Congreso, tener poco a poco cada vez más presencia para después, en un futuro muy cercano, esperemos nosotros, pero verdaderamente poder contender para poder tener la posibilidad de llegar a la presidencia de Estados Unidos y con ello cambiar. Es una organización que aglutina varias minorías, hay mucho joven muy entusiasta y que habrá que darle seguimiento a esto. Pues este es nuestro boletín de este mes. Igual les recordamos que este boletín sobre temas migratorios está editado por el Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes. Los puntos de cada uno de estos artículos representan no la visión del Frente Amplio, pero lo ponemos como tema para debatir, para abrir el conocimiento de las personas y que de ahí podamos partir en una mejor entendimiento de lo que es el fenómeno migratorio. Como todos, ya está listo para que sea descargado de nuestra página de Frente Amplio wordpress.com. Ahí lo pueden encontrar también en nuestra página de Facebook, Frente Amplio Mexicanos Exterior, en el YouTube Frente Amplio ME, así como pues hacer este video, encontrarlo tanto en YouTube como en Spotify y cualquier plataforma o la mayoría de las plataformas de podcast. Está la versión en inglés para aquellos si tienen algún amigo que hable inglés y quieran que sepan lo que es hablar de migración, pues también ya está la versión en inglés. Bueno, pues esto sería todo por mi parte en esta entrega. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.